Zahriel descendió de la nave de reconocimiento sabiendo que este planeta primitivo sería otro informe aburrido en su expediente, otra civilización de categoría 3 que apenas había alcanzado sus propias lunas. Otra especie que la Confederación Galáctica catalogaría y olvidaría durante otros 1000 ciclos hasta que maduraran lo suficiente para el contacto oficial. Pero cuando sus botas tocaron el suelo de aquel parque en una ciudad que los nativos llamaban Barcelona y sintió la brisa nocturna de septiembre contra su piel azul plateada, algo cambió en el aire, algo que sus sensores biométricos no podían cuantificar ni sus 3 siglos de entrenamiento habían preparado para enfrentar. Ella era una explorador clase élite de Andros Prime, había visitado 400 sistemas estelares, documentado 200 especies inteligentes, y jamás, ni una sola vez en sus 500 años de vida, había sentido ese peculiar cosquilleo en su columna vertebral que los humanos, según había leído en los archivos preliminares, llamaban presentimiento. Su misión era simple: observar durante 7 ciclos diurnos, recolectar muestras culturales, evaluar el nivel tecnológico y emocional de la especie dominante y retornar con datos para el Consejo. Nada de contacto directo, nada de intervención, absolutamente nada que pudiera contaminar el desarrollo natural de esta civilización llamada humanidad. Pero entonces lo vio, un hombre joven sentado en un banco bajo un árbol que sus bases de datos identificaron como un plátano de sombra, y él estaba llorando. No con la moderación controlada que su propia especie había perfeccionado mediante ingeniería genética hace milenios, sino con una violencia emocional tan cruda, tan sincera, que Zahriel se quedó paralizada a 20 metros de distancia, observándolo con una fascinación que bordeaba lo inapropiado para una científica de su rango. Las lágrimas corrían por el rostro del humano sin restricción, sus hombros temblaban, emitía sonidos guturales de angustia, y sostenía entre sus manos un pequeño dispositivo de comunicación personal que mostraba la imagen de una mujer humana sonriente. Había algo hermoso y aterrador en esa exhibición descontrolada de dolor, algo que desafiaba todo lo que Zahriel había aprendido sobre especies civilizadas, porque según todos los parámetros galácticos, las razas que alcanzaban la sofisticación tecnológica lo hacían precisamente suprimiendo esas emociones primitivas, domesticando sus impulsos, ordenando sus mentes hacia la lógica y la eficiencia. Su pueblo, los androsianos, había erradicado el llanto hace 5000 años, los Krell nunca lo habían experimentado, los Bextari consideraban cualquier expresión emocional externa como una enfermedad mental que requería tratamiento inmediato. Pero aquí estaba este humano, este ser de un planeta que apenas había salido de su cuna gravitacional, desmoronándose en público con una intensidad que hacía que los implantes reguladores de emoción de Zahriel vibraran con advertencias de exposición a estímulos emocionales extremos. Ella debió haberse alejado, debió haber reportado la observación y continuar con su ruta de reconocimiento programada, pero sus pies, o más precisamente, algo más profundo que la mera locomoción física, la llevaron hacia él, y antes de que pudiera cuestionarse la decisión, estaba sentada en el banco a 1 metro de distancia, violando directamente el protocolo primario de no contacto y probablemente arruinando una carrera de 300 años en el proceso. ¿Estás bien?, preguntó en perfecto español, gracias al traductor neural implantado en su córtex lingüístico, y el joven levantó la mirada con los ojos enrojecidos, pestañeó 3 veces observando su piel plateada. Sus ojos completamente negros sin esclera visible, las marcas bioluminiscentes que recorrían sus brazos desnudos, y en lugar de gritar o huir o mostrar cualquiera de las respuestas de pánico que Zahriel había anticipado, él soltó una risa rota, desesperada, absolutamente humana, y dijo: «Estoy más borracho de lo que pensaba, o finalmente me volví loco, o eres real y honestamente ya no me importa cuál sea la respuesta». Su nombre era Daniel. Tenía 28 años terrestres, un niño según los estándares androsianos, trabajaba en algo llamado arquitectura, y la mujer en la fotografía era su hermana Clara, quien había muerto 3 días antes en un accidente de tráfico. Un concepto que Zahriel tuvo que procesar rápidamente cuando Daniel lo explicó. Los humanos aún utilizaban vehículos de transporte individual operados manualmente que colisionaban entre sí con frecuencia suficiente para ser una de las principales causas de muerte prematura en su especie. Eso es ineficiente, comentó Zahriel, y Daniel rió nuevamente, esa risa dañada que sonaba como vidrio rompiéndose. Bienvenida a la humanidad, chica alienígena azul. Somos espectacularmente buenos siendo ineficientes. Hablaron durante horas, otra violación del protocolo, otro paso hacia el inevitable consejo disciplinario que Zahriel enfrentaría, y con cada minuto que pasaba, ella comprendía menos sobre esta especie y simultáneamente se sentía más atraída hacia su caótica forma de existir. Daniel le habló sobre el amor que sentía por su hermana,
sobre memorias de infancia compartidas, sobre planes futuros que nunca se realizarían, sobre la injusticia de una muerte repentina, sobre la rabia contra un universo indiferente, sobre la culpa de seguir vivo cuando Clara no lo estaba. Eran conceptos que Zarriel conocía académicamente, que había leído en reportes sobre especies emotivas menos desarrolladas, pero que jamás había experimentado con esta visceral inmediatez. Los androsianos habían resuelto la muerte mediante extensión de vida y transferencia de consciencia. Los lazos familiares eran contratos sociales administrados por algoritmos de compatibilidad. El amor era una respuesta bioquímica regulada por implantes que prevenían los excesos dolorosos que hacían que Daniel temblara mientras hablaba. ¿Tu gente no siente estas cosas?, preguntó él finalmente, observándola con una intensidad que hizo que los sensores de Zarriel registraran un aumento del 23% en su temperatura corporal, un fenómeno que no tenía explicación lógica. Solíamos, admitió ella, sorprendiéndose de su propia honestidad. Hace mucho tiempo. Pero decidimos que el dolor emocional era un defecto evolutivo. Lo eliminamos junto con el amor obsesivo, la rabia irracional, la alegría descontrolada, todo lo que interfería con el pensamiento claro y la toma de decisiones óptimas. Nos convertimos en seres perfectamente racionales. Daniel la miró durante un largo momento, las luces del parque reflejándose en sus ojos húmedos, y dijo algo que Zarriel sabía que recordaría durante todos los siglos de vida que le quedaran. Entonces se convirtieron en menos de lo que podían ser. Porque nosotros somos todo esto, todo el caos y el dolor y la belleza imposible de todo ello, y sí, nos destruye a veces, sí, nos hace ineficientes y estúpidos y nos lleva a decisiones terribles, pero también es lo que nos hace realmente estar vivos, ¿sabes? No solo existir, no solo procesar información y cumplir funciones, sino arder, aunque el fuego nos consuma. Algo se quebró dentro de Zarriel en ese momento, o quizás algo se abrió, una compuerta que había estado sellada por ingeniería genética y condicionamiento cultural y 500 años de existencia controlada. Y por primera vez en su larga vida sintió algo que sus archivos médicos identificaron como llanto incipiente, aunque sus conductos lacrimales modificados ya no podían producir lágrimas reales. Durante los siguientes 6 días, Zarriel abandonó completamente su misión oficial y se convirtió en la sombra de Daniel, observando no con el desapego de una científica sino con la fascinación de alguien descubriendo un color que nunca supo que existía. Lo acompañó al funeral de Clara, donde presenció a 200 humanos reunidos no por obligación social sino por genuino afecto hacia una persona fallecida. Vio cómo se abrazaban unos a otros con una necesidad física de consuelo que ninguna especie galáctica civilizada exhibiría. Escuchó los discursos quebrados de amigos y familiares que celebraban una vida demasiado corta, y comprendió algo fundamental. Los humanos no vivían a pesar de su mortalidad, vivían intensamente precisamente porque sabían que el tiempo era finito. Caminó con Daniel por las Ramblas al amanecer, probó por primera vez comida no sintética en un pequeño café donde un anciano le sirvió churros con chocolate, experimentó el concepto de sabor como placer en lugar de mera nutrición eficiente. Y cuando Daniel preguntó tímidamente si podía tocar su mano, si era apropiado dado que eran de especies diferentes, Zarriel entrelazó sus dedos plateados con los de él y sintió una descarga eléctrica que ningún implante neural podía generar. Visitó el estudio de arquitectura donde Daniel trabajaba, observó maravillada mientras él le explicaba la diferencia entre edificios diseñados solo para función versus aquellos creados con lo que llamaba alma. Estructuras pensadas para hacer que las personas que las habitaran sintieran algo específico: seguridad, inspiración, paz, asombro. Construimos cosas hermosas solo porque queremos que exista belleza en el mundo, explicó Daniel, mostrándole diseños de catedrales y museos y parques. No hay una razón lógica para ello, ninguna ventaja evolutiva directa, simplemente necesitamos crear belleza porque algo dentro de nosotros muere un poco en espacios puramente funcionales. Zarriel pensó en las ciudades de Andros Prime, en sus estructuras perfectamente eficientes diseñadas por inteligencias artificiales, en la ausencia total de elementos innecesarios, y se preguntó cuándo exactamente su civilización había confundido eficiencia con sabiduría. En las noches Daniel le mostró la ciudad desde azoteas escondidas, le presentó amigos que aceptaron su presencia alienígena con una adaptabilidad que los archivos galácticos nunca habían predicho correctamente sobre los humanos. Compartió música que hacía vibrar algo profundo en el pecho de Zarriel, aunque la composición sonora era técnicamente menos compleja que las sinfonías matemáticas de su mundo, y lentamente e inevitablemente ella se enamoró. No con el amor regulado y apropiado que los androsianos experimentaban según calendarios de apareamiento optimizados, sino con la clase de amor salvaje, irracional,
completamente ilógico que sus ancestros habían sentido antes de que la ciencia lo mejorara hasta convertirlo en nada. En la sexta noche, Daniel la besó bajo un cielo que ocultaba las estrellas debido a la contaminación lumínica de la ciudad, otra ineficiencia humana encantadora, y Zariel comprendió por qué el Consejo Galáctico realmente mantenía a la humanidad en cuarentena. No era porque fueran primitivos o peligrosos en el sentido militar, sino porque eran contagiosos, porque cualquier especie que pasara tiempo suficiente con ellos comenzaría a cuestionar las mejoras que habían hecho a su propia naturaleza. Comenzaría a preguntarse qué habían sacrificado en el altar de la eficiencia y la longevidad. La mañana del séptimo día, la nave de Zariel envió la señal de extracción automática, un pulso de emergencia que indicaba que su tiempo había terminado y debía retornar con su informe. Ella estaba en el apartamento de Daniel, observando cómo la luz del amanecer convertía su piel en tonos dorados que contrastaban con su propia luminiscencia plateada, escuchando su respiración mientras dormía, y enfrentó la decisión más ilógica, irracional y completamente humana de su existencia. Podía regresar a su nave, reportar sus hallazgos, recomendar que la humanidad fuera elevada a estatus de contacto prioritario porque representaban algo que la galaxia había perdido, algo vital y necesario, recibiría honores por el descubrimiento. Quizás enfrentaría sanciones menores por las violaciones de protocolo, pero su carrera sobreviviría y continuaría explorando el cosmos con su perfecta ecuanimidad androsiana, viviendo siglos más de existencia eficiente y controlada. O podía quedarse, podía elegir este planeta primitivo con sus ineficiencias encantadoras y su mortalidad aterradora y este humano particular que le había enseñado en 6 días más sobre estar viva que 500 años de existencia optimizada. Daniel despertó y la encontró mirándolo, vio algo en su expresión que hizo que su rostro cambiara, adoptando esa configuración específica de músculos faciales que indicaba dolor anticipado. «Te vas», dijo no como pregunta sino como confirmación. Zariel abrió la boca para explicar sobre protocolos y deberes y responsabilidades hacia una civilización que había invertido recursos inconmensurables en su entrenamiento, pero lo que salió fue, «no quiero irme». Palabras simples que contenían un universo de significado, una confesión que la hacía vulnerable de formas que ningún androsiano se permitiría ser. «Entonces quédate», respondió Daniel con esa simplicidad directa que caracterizaba el pensamiento humano, como si las decisiones más monumentales pudieran reducirse a deseos básicos, como si elegir el corazón sobre la lógica fuera la cosa más natural del universo. «No es tan simple, mi gente», comenzó Zariel, pero Daniel la interrumpió, tomando sus manos plateadas entre las suyas, calientes y ligeramente temblorosas. «Tu gente te convirtió en alguien que puede vivir 500 años pero que nunca aprendió a llorar. Mi gente vive 70 a 80 años y tenemos suerte, y pasamos la mitad de ese tiempo llorando o riendo o destrozándonos el corazón unos a otros, pero al menos sentimos cada segundo de esos años. Dices que somos primitivos y tal vez lo somos, pero Zariel, en estos 6 días te he visto más viva que todas las descripciones que has hecho de tu civilización perfecta. ¿No vale eso algo? ¿No vale la pena elegir eso?» La señal de extracción pulsaba en los implantes de Zariel con creciente urgencia, un recordatorio mecánico de obligaciones y lealtades que de repente parecían abstractas comparadas con la solidez de las manos de Daniel sosteniendo las suyas, con el sonido de su respiración, con la promesa imposible de una vida más corta pero inmensamente más intensa. Ella pensó en Clara, la hermana muerta, en cómo los humanos habían llorado por ella con sinceridad devastadora porque su tiempo juntos había sido precioso precisamente por ser limitado. Pensó en cómo los androsianos ya no lloraban a sus muertos porque la muerte se había vuelto tan rara, tan médicamente evitable, que había perdido su significado. Pensó en todos los siglos que había vivido y se preguntó cuántos de esos años realmente recordaba, cuántos habían sido simplemente tiempo pasando sin dejar marca en su alma supuestamente mejorada. «Si me quedo», dijo lentamente, «envejecerás y yo no, me verás igual dentro de 50 años mientras tú te vuelves frágil y mueres, y tendré que experimentar ese dolor sin los implantes que lo hacen tolerable». Daniel sonrió, esa expresión específicamente humana que combinaba alegría y tristeza en proporciones que ningún algoritmo podía calcular. «Sí», admitió, «y será horrible y hermoso y completamente valdrá la pena cada segundo». Zariel desactivó su señal de respuesta a la nave, un acto de deserción que instantáneamente la convirtió en renegada de la Confederación Galáctica, y cuando el pulso de extracción finalmente cesó después de 3 horas de intentos cada vez más urgentes, ella supo que su nombre había sido añadido a las listas de exploradores perdidos, una categoría reservada para aquellos que habían sucumbido a algún peligro planetario o habían sufrido colapso mental en sistemas remotos, porque la idea de que
un androsiano eligiera voluntariamente abandonar la civilización galáctica por una especie primitiva era literalmente inconcebible para las mentes que administraban el Consejo. Durante las primeras semanas, Zariel esperaba que vinieran por ella, que enviaran equipos de recuperación o agentes de seguridad para extraerla por la fuerza y someterla a rehabilitación psicológica. Pero gradualmente comprendió algo fundamental sobre la burocracia galáctica. Ella era una anomalía estadística menor en un imperio de 10.000 mundos, un expediente que sería archivado y olvidado. Porque reconocer que un agente élite había desertado voluntariamente requeriría hacer preguntas incómodas sobre por qué alguien elegiría la primitiva humanidad sobre la perfección androsiana. Daniel la ayudó a adaptarse a la vida humana con una paciencia que ella encontraba simultáneamente conmovedora e innecesaria. Él no comprendía que para alguien que había documentado 200 civilizaciones, aprender a usar el sistema de metro de Barcelona o pagar con dinero físico era trivial comparado con aprender a sentir sin la red de seguridad de los reguladores emocionales. Ella consiguió trabajo en la universidad, donde su conocimiento de física avanzada y matemáticas multidimensionales la convirtió en una sensación académica, aunque tuvo que moderar cuidadosamente cuanta información revelaba para no alterar el desarrollo tecnológico humano demasiado precipitadamente. Era un baile delicado. Ofrecer perspectivas nuevas sin entregar directamente secretos que la humanidad necesitaba descubrir por sí misma, porque Zariel había llegado a creer fervientemente que los humanos merecían alcanzar las estrellas por sus propios méritos, sin la condescendencia de razas superiores, acelerando su progreso. Los medios de comunicación se volvieron locos durante los primeros meses, por supuesto. La existencia confirmada de vida alienígena inteligente, especialmente una que había elegido quedarse en la Tierra voluntariamente, dominó cada ciclo de noticias. Provocó crisis religiosas y filosóficas, inspiró 1000 teorías conspiratorias, y fundamentalmente alteró la comprensión humana de su lugar en el cosmos. Pero lo que sorprendió a Zariel fue cuán rápidamente la mayoría de los humanos simplemente aceptaron su presencia, con esa adaptabilidad caótica que parecía ser característica definitoria de la especie, en cuestión de meses. Su piel plateada y ojos negros eran reconocibles en las calles de Barcelona, niños le pedían autógrafos, ancianos la invitaban a tomar café, y gradualmente dejó de ser la alienígena para convertirse simplemente en Zariel, que vive en el tercer piso con Daniel, el arquitecto. Ella le enseñó a Daniel sobre las estrellas, le mostró cómo identificar sistemas que había visitado, le habló sobre especies que comerciaban en mercados que flotaban en el vacío del espacio, sobre razas que pensaban en dimensiones adicionales, sobre imperios que habían durado 1 millón de años antes de colapsar bajo el peso de su propia perfección, y él le enseñó sobre la humanidad, no la versión esterilizada de los archivos galácticos, sino la realidad complicada y contradictoria de una especie que podía crear el Guernica y las cámaras de gas, la novena sinfonía y las bombas nucleares, que era capaz de crueldad impensable y compasión que desafiaba toda lógica. Somos un desastre, admitió Daniel una noche mientras observaban las estrellas desde la azotea de su edificio. Seguimos matándonos por religiones y fronteras y recursos, seguimos destruyendo el único planeta que tenemos, seguimos tomando las peores decisiones posibles incluso cuando conocemos las consecuencias. No somos nobles salvajes esperando ser iluminados por civilizaciones superiores. Somos complicados y rotos y frecuentemente terribles. Zariel apoyó su cabeza en el hombro de Daniel, un gesto de intimidad física que ningún androsiano exhibiría públicamente. Lo sé, respondió, y aún así, o quizás precisamente por eso, ustedes son lo más interesante que he encontrado en 500 años de búsqueda. Porque todas esas contradicciones, toda esa capacidad para la oscuridad y la luz simultáneamente, eso es real de formas que mi gente ha olvidado cómo ser. Nosotros eliminamos nuestra capacidad para el mal, y en el proceso eliminamos nuestra capacidad para el bien verdadero, porque ¿qué mérito hay en la bondad cuando literalmente no puedes elegir lo contrario? Fue Daniel quien sugirió que compartiera su historia públicamente, que escribiera sobre la Confederación Galáctica y por qué la humanidad estaba siendo mantenida en cuarentena, que ofreciera a su especie adoptiva la verdad sobre el cosmos que los rodeaba. Zariel resistió inicialmente citando protocolos de no interferencia que técnicamente ya había violado tan completamente que no importaban, pero realmente temía algo más profundo, que los humanos, al conocer la existencia de civilizaciones perfectas, intentarían imitar ese camino, sacrificarían sus gloriosas imperfecciones en un esfuerzo por ser aceptados en la comunidad galáctica. Pero subestimó a la humanidad, como había estado subestimándola desde el momento en que Daniel rió ante su apariencia alienígena en lugar de huir despavorido.
Cuando finalmente publicó su testimonio, un documento de 300 páginas que detallaba la estructura política galáctica, las razones para la cuarentena de la Tierra y su propia decisión de desertar, la respuesta humana no fue el complejo de inferioridad que había temido, sino algo mucho más característicamente humano, desafío mezclado con curiosidad, orgullo herido mezclado con determinación de demostrar su valía, y una discusión global masiva sobre si realmente querían unirse a una comunidad galáctica que había sacrificado tanto de sí misma en el altar de la eficiencia. Nos miran como si fuéramos niños con cerillas, declaró una líder política en las Naciones Unidas. Civilizaciones que han existido por eones nos consideran demasiado emocionales, demasiado caóticos, demasiado peligrosos para nosotros mismos. Pero según el propio testimonio de Zarriel, esas mismas civilizaciones han olvidado cómo llorar, cómo amar sin regulación química, cómo crear arte que no sea matemáticamente optimizado. Entonces pregunto, ¿quiénes son realmente los niños aquí? ¿Nosotros que sentimos todo intensamente, o ellos, que se han amputado las partes de sí mismos que los hacían verdaderamente vivos? El discurso se volvió viral, inspiró movimientos, provocó protestas tanto a favor como en contra del contacto galáctico, pero fundamentalmente cambió la narrativa. La humanidad dejó de verse a sí misma como especie atrasada esperando ser elevada, y comenzó a verse como poseedora de algo valioso que el resto de la galaxia había perdido. Zarriel observaba todo esto con una mezcla de orgullo y terror, porque había desatado fuerzas que no podía controlar y no sabía completamente hacia dónde llevarían a la humanidad. 3 años después de su deserción, Daniel le propuso matrimonio, un concepto que Zarriel tuvo que investigar extensamente porque los androsianos tenían contratos de apareamiento pero nada equivalente a la institución humana del matrimonio, con sus votos de permanencia, hasta que la muerte nos separe, que eran simultáneamente hermosos y desgarradores para alguien que viviría siglos más allá de su pareja. No tiene sentido lógico, objetó ella débilmente, aunque ya sabía que diría que sí, porque había aprendido que las mejores decisiones humanas rara vez tenían sentido lógico. Tú vivirás 500 años más después de mi muerte, podrías tener docenas de otras relaciones, experimentar miles de otros amores, y aún así quieres atarte legalmente a alguien que será polvo antes de que alcances la mitad de tu vida. Daniel tomó sus manos, ese gesto que se había vuelto su lenguaje privado. Precisamente por eso importa, explicó con esa claridad que a veces poseía sobre su propia especie. Porque mi tiempo es limitado, porque estos 60 o 70 años que me quedan son todo lo que tendré, quiero pasar cada uno de ellos contigo. Y sí, me dolerá saber que seguirás sin mí, que vivirás siglos completos que no compartiré, pero Zarriel, ¿no lo entiendes? Ese dolor futuro es el precio del amor presente, y es un precio que los humanos consideramos que vale la pena pagar. Siempre lo hemos considerado así. Se casaron en una ceremonia pequeña en la misma azotea donde habían pasado tantas noches contemplando las estrellas, rodeados por la familia de Daniel, que había aceptado a Zarriel con esa misma adaptabilidad desconcertante que caracterizaba a los humanos, y por colegas de la universidad que habían pasado de ver a Zarriel como curiosidad alienígena a simplemente como colega y amiga. Cuando intercambiaron votos, Zarriel lloró, no con los conductos lacrimales que sus ancestros habían modificado hasta la inutilidad, sino con sollozos que sacudían su cuerpo entero porque había aprendido que el llanto humano era tanto físico como emocional, y Daniel la sostuvo mientras temblaba, susurrando que estaba bien, que era hermoso, que esto era exactamente como se suponía que se sentía el amor verdadero. Los años pasaron con esa velocidad aterradora que Zarriel nunca había experimentado antes. 500 años de vida androsiana se habían sentido interminables, cada década indistinguible de la anterior en su eficiente monotonía. Pero 5 años con Daniel se sintieron simultáneamente como una eternidad de experiencias y como un parpadeo demasiado breve. Él envejecía de formas que ella no lo hacía, aparecían líneas alrededor de sus ojos, canas en su cabello, pero Zarriel encontraba cada cambio hermoso porque cada uno marcaba tiempo vivido intensamente, decisiones tomadas, emociones sentidas sin restricción. Ella comenzó a dar conferencias sobre lo que llamaba filosofía comparativa galáctica, explorando que habían ganado y perdido diferentes civilizaciones en sus respectivos caminos hacia las estrellas. Sus clases se llenaban no solo de estudiantes sino de personas de todas las edades que buscaban comprender su lugar en un cosmos repentinamente más grande y más complicado de lo que habían imaginado. Y gradualmente Zarriel articuló algo que había estado gestándose desde aquella primera noche en el parque, que la humanidad no debería aspirar a convertirse en los androsianos o los Krell o cualquier otra raza avanzada, sino que debería alcanzar las estrellas siendo completamente, desordenadamente, gloriosa e imperfectamente humana.
La Confederación Galáctica los mantiene en cuarentena porque los temen, declaró en una conferencia que fue transmitida globalmente, no temen su tecnología primitiva o su potencial para la violencia. Cualquier raza espacial podría neutralizarlos militarmente sin esfuerzo. Los temen porque ustedes representan un camino que todas esas civilizaciones eligieron no tomar, porque son recordatorio viviente de lo que se sacrifica cuando priorizas la eficiencia sobre la experiencia, la longevidad sobre la intensidad, la perfección sobre la pasión. Cada especie en la Confederación tuvo que domesticarse a sí misma para sobrevivir al contacto con armas de destrucción planetaria, tuvo que suprimir sus impulsos violentos y tribales, y en ese proceso suprimieron también su capacidad para la alegría descontrolada, el amor irracional, el arte que surge del dolor no resuelto. Ustedes, la humanidad, están en ese punto de inflexión ahora, han desarrollado armas que podrían destruir su propio mundo, y la sabiduría galáctica convencional dice que deben civilizarse, ordenarse, volverse racionales antes de que se autodestruyan. Pero yo les digo que hay otro camino, más difícil, más peligroso, pero infinitamente más valioso. Pueden aprender a gestionar su poder destructivo sin amputar su capacidad para sentir. Pueden convertirse en una especie espacial que lleva sus emociones consigo hacia las estrellas en lugar de dejarlas atrás en su cuna planetaria. Y si lo logran, si la humanidad puede alcanzar la madurez tecnológica mientras retiene su intensidad emocional, cambiarán la galaxia más profundamente que cualquier imperio militar jamás podría hacerlo. Fue un discurso peligroso, uno que establecía expectativas imposiblemente altas y sugería un camino que ninguna especie había transitado exitosamente antes, pero resonó con algo profundo en la psique humana. Esa combinación de orgullo herido y determinación obstinada que había llevado a la especie desde las cavernas hasta las estrellas sin ayuda externa. En el 10º año de su matrimonio, Daniel fue diagnosticado con cáncer, una de esas enfermedades que la medicina androsiana había eliminado milenios atrás, pero que aún afectaba a los humanos con regularidad cruel. Zariel, con conocimientos médicos que superaban todo lo disponible en la Tierra, podría haberlo curado fácilmente, podría haber compartido la tecnología que extendería no solo la vida de Daniel sino potencialmente la de toda la humanidad, pero enfrentó el dilema más desgarrador de su existencia: tenía derecho a alterar el curso natural de la vida humana porque amaba a un hombre específico. Cúrame, le pidió Daniel simplemente cuando ella le explicó entre sollozos que podía salvarlo pero no debía interferir con el desarrollo natural de la humanidad. Usa tu tecnología, comparte el conocimiento porque Zariel, si realmente crees que debemos alcanzar las estrellas siendo completamente humanos, entonces eso incluye nuestra obstinada negativa a aceptar la muerte cuando existen alternativas. Los humanos siempre hemos peleado contra la mortalidad, es una de nuestras características definitorias, y tú tienes herramientas que podrían salvarnos. Retenerlas no es respetar nuestro desarrollo natural, es condenarme por un principio filosófico. Ella lo curó, utilizando nanomedicina que reparó el daño celular a nivel molecular, y luego, porque no podía soportar ser responsable de salvar una vida mientras permitía que millones murieran de enfermedades igualmente tratables, publicó los fundamentos teóricos de la tecnología médica androsiana, cuidadosamente calibrados para que los humanos tuvieran que hacer el trabajo de desarrollo y aplicación ellos mismos pero con un mapa claro del destino. He cruzado otra línea, le confesó a Daniel esa noche. La Confederación tiene protocolos específicos contra compartir tecnología médica avanzada con especies en desarrollo, porque altera los patrones demográficos, crea desequilibrios sociales, puede colapsar civilizaciones que no están preparadas para las consecuencias de la inmortalidad extendida. Daniel la abrazó, su cuerpo ahora libre de cáncer pero marcado aún por 40 años de vida humana. Entonces la humanidad tendrá que enfrentar esas consecuencias y encontrar soluciones, como siempre lo hemos hecho, caóticamente, ineficientemente, pero eventualmente. Dejaste de ser observadora el día que te sentaste en ese banco conmigo, Zariel. Ahora eres parte de nuestra historia, y nuestra historia siempre ha sido sobre tomar conocimiento que no estábamos completamente listos para manejar y tropezar hacia adelante de todos modos. 20 años después de su deserción, la nave llegó, no una embarcación de recuperación sino una delegación diplomática completa de la Confederación Galáctica, porque la humanidad había progresado en 2 décadas lo que normalmente tomaba 2 siglos. Impulsada por las perspectivas que Zariel había compartido y por su propia determinación obstinada de demostrar que podían ser una especie espacial sin sacrificar su humanidad esencial. El embajador era androsiano como Zariel, y cuando se encontraron en la sede de las Naciones Unidas, ahora reorganizada para incluir representación de todos los gobiernos terrestres en anticipación al contacto galáctico, ella vio en sus ojos algo que nunca había esperado ver en uno de su propia especie: envidia.
Has violado 17 protocolos primarios, declaró el embajador formalmente. Has interferido con el desarrollo natural de una especie protegida, has compartido tecnología clasificada, has alterado irreversiblemente el curso de una civilización emergente. Por todo derecho deberías ser extraditada para enfrentar juicio en Andros Prime. Zahriel sostuvo la mirada del embajador, consciente de que Daniel estaba sentado en la galería de observación junto con representantes de la familia que habían construido juntos 3 hijos adoptivos, humanos todos ellos. Porque su biología cruzada no permitía reproducción natural, pero el amor humano no requería lazos genéticos, observando para ver si la civilización que supuestamente los protegía la arrancaría de la vida que había elegido. Por todo derecho, respondió ella calmadamente, sí, deberías llevarme. Pero ambos sabemos que no lo harás, porque hacer eso requeriría que la Confederación admitiera públicamente que un explorador clase élite eligió voluntariamente una vida más corta, más caótica, más emocional sobre la perfección androsiana, y esa admisión plantearía preguntas que el Consejo no está preparado para responder. El embajador guardó silencio por un largo momento, y en ese silencio Zahriel vio confirmación de lo que había sospechado. Ella no era la primera en desertar, solo la primera en hacerlo tan públicamente que no podía ser silenciada o borrada. La humanidad será admitida en la Confederación Galáctica con estatus provisional, declaró finalmente el embajador, no porque hayan alcanzado nuestros estándares tecnológicos, sino porque su irregularidad ha demostrado ser más disruptiva manteniéndola en cuarentena que integrándola. Ustedes serán nuestro experimento humanidad, la primera especie en unirse a la comunidad galáctica sin primero domesticarse completamente a sí misma. Y cuando fallen, cuando su caos emocional los lleve a conflictos que no pueden gestionar, cuando su intensidad se autodestruya de las formas que todas las especies civilizadas eventualmente deben evitar, habremos probado que nuestro camino era el correcto después de todo. El representante humano de las Naciones Unidas, una mujer nigeriana llamada Amara que había trabajado estrechamente con Zahriel durante años, se levantó con esa dignidad tranquila que caracterizaba a los mejores ejemplares de la humanidad. Y cuando tengamos éxito, respondió ella, cuando demostremos que es posible ser tanto emocionales como sabios, tanto apasionados como responsables, tanto intensos como sostenibles, habremos ofrecido a cada especie en su confederación un regalo que no sabían que necesitaban, permiso para volver a sentir plenamente, para recuperar lo que sacrificaron hace tanto tiempo que olvidaron que alguna vez lo poseyeron. Zahriel observaba este intercambio con el corazón, metafórico y literal, dado que la fisiología androsiana era diferente a la humana, llenándose de orgullo por su especie adoptiva, porque esto era exactamente lo que hacía a la humanidad especial. Nunca aceptaban ser menos de lo que creían que podían ser, nunca asumían que las civilizaciones mayores necesariamente sabían mejor, nunca dejaban que el miedo al fracaso les impidiera intentar lo imposible. Esa noche en la azotea que se había convertido en su santuario privado, Daniel, ahora con 52 años terrestres, marcado por tiempo y experiencia de formas que la tecnología médica de Zahriel podía retrasar pero no prevenir completamente, la sostuvo mientras observaban las estrellas que ya no eran barreras sino destinos. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó él, no con duda sino con genuina curiosidad sobre un futuro que no viviría para ver completamente. ¿Los humanos realmente pueden cambiar la galaxia? Zahriel pensó en todo lo que había aprendido, en 20 años de vida tan intensa que eclipsaban 480 años de existencia androsiana, en 3 hijos que habían heredado la obstinación de su padre biológico y la perspectiva cósmica de su madre adoptiva, en una civilización completa que había elegido el camino más difícil simplemente porque alguien les había dicho que era imposible. Ya lo han hecho, respondió besando la frente de Daniel con una ternura que ningún androsiano no contaminado podría expresar. Me cambiaron a mí, y a través de mí, plantaron una semilla en la consciencia galáctica, la idea de que quizás la perfección no es el objetivo final de la civilización, que quizás estar completamente, caóticamente, dolorosamente vivo vale más que la eternidad eficiente. Y esa idea, Daniel, esa perspectiva específicamente humana de que el dolor del amor es preferible a la ausencia de sentimiento, se propagará, lentamente quizás, pero inevitablemente porque es contagiosa de formas que ninguna cuarentena puede contener. Y mientras yacían juntos bajo estrellas que pronto llevarían naves humanas hacia destinos desconocidos, Zahriel supo con certeza que su deserción no había sido traición sino la decisión más importante que jamás había tomado, porque había elegido la intensidad sobre la eternidad, el amor con fecha de vencimiento sobre la soledad inmortal, y en esa elección había demostrado lo que siempre había creído sobre la humanidad, que algunas cosas valen cualquier precio, que el significado importa más que la duración, y que una vida vivida plenamente con todo su caos y dolor y belleza imposible,
era infinitamente más valiosa que siglos de existencia perfectamente regulada pero esencialmente vacía.